Estimados alumnos, en esta videoclase vamos a seguir revisando las normas aplicables al derecho del trabajo, pero esta vez vamos a revisar la jornada laboral, las remuneraciones, los descansos y los despidos o desvinculaciones. Bueno, lo primero que vamos a ver es la jornada de trabajo tal cual la tenemos establecida este año, 2023 hasta el próximo año, con 45 horas semanales como jornada máxima, ¿ok? Entonces, primero como definición, vamos a entender que la jornada ordinaria legal corresponde al tiempo durante el cual el trabajador presta servicio efectivamente a su empleador, de acuerdo a lo que ellos consignaron en el contrato de trabajo. Y esto puede ser de forma activa o de forma pasiva. En este punto me quiero detener un poquito para explicar lo que significa la forma pasiva. Por ejemplo, si un trabajador se presenta a trabajar a las 8 de la mañana y a las 12 del día se cae el internet, el trabajador y no vuelve hasta las 6 de la tarde o hasta posteriormente al término de su jornada laboral, esto no quiere decir que el trabajador no cumplió con su contrato o no prestó servicios. Él estuvo en la oficina y debido a causas externas, él no pudo desarrollar sus funciones. Por lo tanto, yo de ninguna manera podría efectuar un descuento por esta jornada laboral que no se realizó, ya entendido por razones externas, ¿ok? Independientemente de que también puede pasar por razón interna, de que el trabajador se presenta a la oficina, pero no desarrolla actividades. Yo no puedo considerar si él se presentó, marcó la tarjeta, marcó el registro de asistencia, yo no puedo descontar esa jornada laboral si él no desarrolla actividades. La ley es clara, indica que es de forma activa o de forma pasiva, ¿ok? Entonces, de acuerdo al artículo 22 del Código del Trabajo, por regla general, la jornada ordinaria de trabajo tiene una duración que no puede exceder las 45 horas semanales con un máximo de 10 horas diarias y no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días a la semana. Entonces, ejemplo, si yo tengo un trabajador que entra a las 8 de la mañana y sale a las 10 de la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos 10 horas cronológicas, ¿cierto?, de permanencia en su puesto laboral, pero de horas laborales son solo 9. ¿Por qué? Porque la hora de colación es una hora que es de cuenta del trabajador. Por lo tanto, yo no puedo considerar computar esa hora de colación a la jornada laboral, ¿ok? Entonces solamente se le computa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero descuento la hora de colación, ¿ok? Serían 9 horas laborales, sumada por los 5 días de la semana, son 45 horas laborales, ¿vale? Todo esto nosotros lo vamos a encontrar en el inciso 28, en el artículo 28, el inciso primero del Código del Trabajo, por si ustedes quieren investigar más a profundidad. También mencionar que por regla general los días domingo dentro de la jornada ordinaria legal son de descanso. Ahora bien, también sabemos que dada la naturaleza de las empresas, a veces para dar continuidad a los servicios, nosotros necesitamos que el trabajador de manera excepcional realice hora extra. Las horas extras son, y repito, y perdonen que sea redundante, pero son una medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento de faena. No son un hábito. Yo no puedo todos los meses que mi trabajador trabaje 2 horas extras diarias, porque eso no es el espíritu de la flexibilidad, digamos, entre comillas, de que los trabajadores puedan hacer horas extras. La ley fomenta el descanso de los trabajadores. Por lo tanto, de forma excepcional autoriza, porque además lo autoriza y hay una formalidad para solicitar las horas extras de los trabajadores, a que trabajen 2 horas extras diarias. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un ejemplo práctico de cómo es. Por ejemplo, si tengo un trabajador que trabaja de lunes a sábado, una jornada distribuida en 6 días, yo voy a determinar su máximo de horas extras en 2 horas diarias multiplicado por la distribución de la jornada, es decir, 2 horas por 6 días, porque trabajar una sábado.
Eso me va a dar como norma para mí, en mi caso de distribución de 6 días, que mi trabajador puede realizar hasta un máximo de 12 horas extras semanales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a revisar las otras jornadas que también están presentes dentro de nuestra legislación. Una es la jornada convencional y es aquella que las partes acuerdan en virtud de principios que inspiran nuestra legislación de la autonomía y la voluntad contractual. Esta no puede ser superior a 8 horas ni mayor a 45 horas semanales. Es una jornada un poco flexible que es distinta a la jornada ordinaria. ¿Okay? Si se fijan, acá no puede ser superior a 8 horas ni mayor a 45. También encontramos una jornada especial, que es aquella que es autorizada por la Dirección del Trabajo y establece sistemas especiales de distribución de jornada. Y descanso también cuando la jornada de trabajo no puede establecerse dentro del artículo 38. Cuando hay inaplicabilidad del artículo 48 es lo que tiene que ver con las jornadas de trabajo. Y esto tiene directa relación con la actividad o servicio que preste la empresa. ¿Ya? Tenemos también la jornada bisemanal y esta corresponde a jornadas de 2 semanas consecutivas de trabajo y que se pactan en el fondo debido a que se desarrollan en lugares apartados, por ejemplo en la minería. Se ve mucho la jornada bisemanal. Ya, dado que estas están ubicadas en centros y lugares apartados de los centros urbanos, que cuentan además con accesibilidad limitada, que las comunicaciones son dificultosas y que los servicios básicos también tienen cierta dificultad. En ese caso es cuando los empleadores y los trabajadores pueden estipular jornadas de trabajo de hasta 2 semanas ininterrumpidas, y una vez que se terminan estas dos semanas de trabajo, el empleador debe entregar los descansos compensatorios con los días festivos y los días domingos que haya tenido lugar en el periodo de la semana bisemanal. ¿Ya? Y todo este cálculo de los descansos debe ser aumentado en 1, ¿vale? Respecto a otro tipo de jornada, que es la jornada parcial, que se aplica a los part-time, esta no debe superar las 30 horas semanales y 10 diarias. Y debe considerar un descanso mínimo de media hora y con un máximo de 1 hora para poder almorzar o simplemente una hora de descanso para el trabajador. Las horas extras en este caso, al igual que la jornada ordinaria, no pueden superar las 2 horas diarias y cada una de estas vale a 1 hora de trabajo con un recargo de un 50%. Por otro lado, la jornada de trabajo del comercio está establecida especialmente en el artículo 24 del Código del Trabajo. Y cuando nosotros hablamos de la extensión de la jornada de trabajo para este tipo de trabajadores, la ley indica que el empleador podrá extenderla hasta 2 horas durante 9 días anteriores a la Navidad, distribuidos dentro de los 15 días previos a la festividad. Ya tienen que hacer ese cálculo para poder determinar desde cuándo, porque eso es importante, desde cuándo el trabajador puede trabajar estas 2 horas, estas horas extra dentro de este periodo de Navidad o de festividad, y por los 9 días máximos que la ley nos autoriza a poder realizar estas horas extras. Ahora bien, vamos a lo más interesante de todo esto, que tiene que ver con la implementación gradual de la ley de las 40 horas. La nueva ley de las 40 horas está reduciendo las horas semanales de la jornada laboral y permite a las empresas una implementación gradual en un plazo máximo de 5 años. ¿Ok? Como esta ley fue publicada el 26 de abril, entrará en vigencia gradual el 26 de abril del año 2024. Entonces, el 26 de abril del año 2024, los trabajadores
tendrán una jornada semanal de 44 horas o 44 horas semanales. El día 26 de abril del 2025, el trabajador trabajará de 43 horas semanales. El 20 de abril del 2026, por su parte, el trabajador trabajará 42 horas semanales. El 26 de abril del 2027, el trabajador trabajará 41 horas semanales, hasta el 26 de abril del 2028, donde el trabajador comenzará a trabajar las 40 horas semanales. Para entenderlo mejor, vamos a graficarlo con un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un trabajador que actualmente tiene una jornada de 45 horas hoy y que trabaja de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una hora de colación que no es imputable al trabajador. Entonces, el primer año de implementación, esto lo vamos a implementar, lo vamos a poner a la salida, ¿vale? El primer año de implementación, el horario de salida del trabajador será a las 5 de la tarde. En el tercer año de implementación, nos vamos a saltar el segundo año de implementación para hacerlo más cortito. En el tercer año de implementación, el horario de salida de la persona será a las 17 horas, pero 2 días a la semana. O sea, en vez de que sea los viernes, él va a salir jueves y viernes a las 5 de la tarde. Y el quinto año de implementación, el último, el horario de salida será todos los días a las 5 de la tarde. ¿Se fijan la gradualidad? Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan el cálculo y tengan que llegar a las 40 horas semanales. De todas maneras, nuestra empresa entregará un curso de capacitación también sobre las jornadas laborales para que ustedes consulten con ellos por la implementación de las 40 horas. Aquí como nota, para los trabajadores y trabajadoras de tienda cuya hora de colación es imputable, la implementación de la reducción de jornada laboral funcionará de la misma manera, pero con horario de salida a las 14 horas. Ya acuérdense de que la hora de colación yo les mencioné que era imputable en la mayoría de los casos, en la jornada ordinaria normal es por cuenta del trabajador, pero está el caso de las trabajadoras del comercio y trabajadores del comercio que la hora de colación es imputable a su jornada laboral, ¿ok? Entonces para que también lo tengan en consideración. Ahí les dejé un link para que ustedes revisen este dato si quieren informarse más en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que regula la ley de las 40 horas? Bueno, regula los regímenes especiales. Si bien existen más categorías, una de las más características es la de las trabajadoras de casa particular. En el caso de las trabajadoras puertas afuera, operará la reducción de 40 horas semanales según la jornada ordinaria, tal cual nosotros lo vimos. O sea, el ejemplo del trabajador que trabajaba de 8 a 6, va a empezar a trabajar de 8 a 5, de 8 a 5 2 días a la semana y posteriormente hasta llegar de 8 a 5 de todos los días de la semana. En el caso de las trabajadoras puertas adentro, se mantiene el sistema actual con un descanso mínimo de 12 horas diarias, pero con una compensación de 2 días de descanso mensual adicional a fin de materializar la rebaja. Estos 2 días podrán acumularse de común acuerdo, ¿ok? Entonces, esto ustedes lo pueden pactar con su empleador hasta un periodo de 3 meses, garantizando que el tiempo de descanso sea efectivo. Asimismo, para las jornadas excepcionales de trabajo, en aquellos casos que trabajan con procesos continuos, como por ejemplo la minería, permite compensar con días de descanso anual adicionales el exceso a las 40 horas semanales. O sea, aquí sería imputable o materializable mediante días de vacaciones, ¿ya? También establece mecanismos de responsabilidad, como por ejemplo las bandas horarias, que permiten el ingreso y la salida diferenciada para madres y padres y cuidadores de niños menores de 12 años, para que puedan anticipar o retrasar el inicio de la salida o entrada del trabajo, de tal manera que permita conciliar mejor los horarios del colegio con horario de la jornada laboral. ¿Ya? Por lo tanto, esto también se considera otro mecanismo de corresponsabilidad para compensar las horas extras hasta por 5 días de feriado adicional.
También permite la distribución de la jornada diaria en 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Esto también lo conocemos como la jornada 4x3. Las empresas que implementen las 40 horas sin esperar la gradualidad también podrán aplicar la jornada de 4x3 de forma anticipada de acuerdo a lo que establezcan con sus trabajadores. ¿Ok? Atendiendo también a las particularidades que presenta el mundo de trabajo, esta ley contempla acciones de apoyo específicas para el mundo de las pymes. Sabemos que la aplicación de la ley de las 40 horas tendrá un impacto a todos los que somos pequeños y medianos empresarios, ya un mayor costo. Ahí nosotros tenemos que tener claridad de que si nosotros consideramos que nuestro negocio está abierto de 9 a 7 de la tarde, con la reducción de la jornada laboral vamos a tener que tener en consideración que vamos a necesitar personal adicional, ¿ok? Porque no podemos nosotros cerrar el negocio o reducir la jornada en razón a lo mejor de que nosotros estimamos o nosotros sabemos que el horario de la tarde se producen más ventas y en el horario de la mañana se producen más ventas y se nos presenta una disyuntiva de abro después y cierro después, o abro antes y cierro antes. ¿Se fijan? Entonces ese es un punto importante que va a tener un impacto en las empresas. Por lo tanto, hay una serie de beneficios que está preparando el Estado para que las pequeñas y medianas empresas no sea un impacto muy significativo en la ley de las 40 horas. Ya, entonces está estableciendo apoyos específicos, como les comentaba, los cuales se van a dar a conocer a través de dos servicios técnicos y descentralizados, como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la Dirección del Trabajo. Otro punto que establece la ley de las 40 horas es que restringe la exclusión de la jornada del artículo 22. ¿Ya? Y esta la va a dejar delimitada solo para quienes ejerzan labores de alta gerencia y para quienes no estén sometidos a fiscalización de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. También se permite la ponderación de la jornada, es decir, que existe la posibilidad de acordar con el trabajador que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio hasta de 4 semanas con un tope de 45 horas semanales, y no podrá superar más de 2 semanas las 40 horas, y con ello se respetará el promedio de las 40 horas semanales. Si el trabajador está sindicalizado, requerirá que este acuerdo sea previo con el sindicato. Ahora vamos a hablar sobre los descansos. La ley señala una serie de suspensiones que se relacionan con la jornada laboral de los trabajadores, los que tienen por fundamento proteger la salud y entregarles un tiempo de descanso libre y no condicionado a que el empleador le esté solicitando labores que tienen que ver con sus funciones. Estos tipos de descansos se clasifican en descansos dentro de la jornada laboral, como por ejemplo la media hora o la hora para la colación. El descanso semanal, que como lo indicaba anteriormente, se realiza generalmente los días domingos. El descanso anual o feriado anual, considerando las diferentes vacaciones que se encuentran desarrolladas en la ley, como por ejemplo el feriado legal, el progresivo o el proporcional. Y bueno, otros descansos que a veces también se establecen dentro de la compañía, como por ejemplo los días administrativos, que no son ley, no es obligatoriedad del empleador entregar días administrativos, pero algunas empresas, por un tema de políticas internas, lo tienen establecidos como días de descanso o días para que el trabajador realice sus trámites como lo estime conveniente. Entonces vamos a definir primero los descansos dentro de la jornada laboral. Esto como concepto es el descanso diario y está establecido en el artículo 34 del Código del Trabajo, y corresponde a que la jornada del trabajo se va a dividir en dos partes, dejándose entre ellas a lo menos media o una hora de colación.
Este periodo intermedio no se considera en el trabajo para computar la duración diaria de la jornada, lo que hablaba al principio. O sea, tengo un trabajador que trabaja de 8 a 6, son 10 horas, pero la hora de colación es de cuenta del trabajador, por lo tanto no se computa en la jornada. Respecto al descanso semanal, el cual está establecido para los días domingos o festivos y que se encuentran definidos en los artículos 35 al 40 del Código del Trabajo, han sido definidos para que el trabajador pueda descansar de su jornada laboral, no en su jornada laboral, ¿ok? De su jornada laboral, y así puede desarrollar otras actividades que no tienen relación con el trabajo. Según el artículo 35, número 1 del Código del Trabajo, los días de descanso son los domingos, los días que la ley declare festivos, y estableciendo algunas excepciones de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días, ¿okay? Que tiene que ver un poco con las actividades del comercio. Respecto a los feriados irrenunciables, los cuales están establecidos para los trabajadores del comercio y que se encuentran en la ley 20.215 del año 2007, vamos a encontrar el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 de septiembre, y cada año calendario del 18 y 19 de septiembre, cuando sean martes o miércoles respectivamente, o miércoles y jueves respectivamente. En esos casos se dará el lunes 17 o el día viernes feriado de descanso del mes que estamos hablando, o sea, de septiembre. También encontramos el día 25 de diciembre de cada año, que es un feriado obligatorio y irrenunciable para todos los dependientes del comercio, y se exceptúan aquellos dependientes que se desempeñen, por ejemplo, en clubes, restaurantes, establecimientos que están destinados al entretenimiento, como por ejemplo el cine, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, casinos de juego, entre otros. También aquellos que expenden combustibles, o en aquellos casos que son farmacias de urgencia o farmacias que deban cumplir los turnos fijados por la autoridad sanitaria. Los empleadores no podrán considerar el día feriado irrenunciable como reemplazo de uno de los 7 días domingo libres anuales a los que tiene derecho el trabajador. Recordemos que el trabajador tiene una jornada excepcional, tiene 7 domingos anuales al mes, o sea, su descanso tiene que caer por lo menos 7 domingos dentro de un año calendario. Bueno, ahora vamos a revisar el descanso anual. De acuerdo a lo establecido en el artículo 67, del 67 al 74 del Código del Trabajo, la finalidad del descanso anual es que los trabajadores puedan disfrutar de días de descanso y recuperar energías para afrontar un nuevo año laboral. El feriado anual está establecido en el artículo 67, inciso 1 del Código del Trabajo, y define que los trabajadores con un año de servicio tendrán derecho a 15 días hábiles con remuneración íntegra, y que se otorgará de acuerdo a las formalidades que establezca el reglamento. El feriado anual se considerará de preferencia en primavera o verano, considerando las necesidades del servicio. El feriado ordinario es irrenunciable y no puede ser compensado en ningún caso en dinero, excepto en el caso de que haya una desvinculación. Características del feriado anual. De acuerdo al artículo 70 del Código del Trabajo, deberá ser continuo, donde el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo con el trabajador. Podrá acumularse de acuerdo a las partes con un límite de 2 periodos consecutivos. El empleador cuyo trabajador tenga 2 periodos acumulados consecutivos deberá otorgar al menos el primero antes de completar el año que dé derecho a un nuevo periodo. ¿Okay? Excepciones del feriado proporcional. En el artículo 73, inciso 3 del Código del Trabajo, establece las excepciones relativas al feriado proporcional.
Y primero, para entenderlo, vamos a definir cuándo se genera el feriado proporcional. Dice que el trabajador cuyo contrato termine antes de completar un año de servicios, que da derecho a un feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio equivalente a la remuneración íntegra calculada de forma proporcional al tiempo que medie entre su contrato o la fecha que enteró la última anualidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que si yo tengo un trabajador que se retira o que yo desvinculo por alguna de las causales del Código del Trabajo, yo debo pagar, compensar ese feriado que no se tomó. Ahora también vamos a dejar una observación respecto a lo que hablaba anteriormente, en relación al descanso anual. Generalmente nosotros aplicamos o tenemos el concepto de que cuando se cumple un año del contrato de trabajo del trabajador, tenemos que entregarle el feriado. Nosotros podemos establecer distintas modalidades y acordarlas con el trabajador en respecto al cierre del periodo en el cual va a hacer uso de su feriado. Por ejemplo, yo lo que hago particularmente es que cierro al 31 de diciembre mis feriados anuales. Es una forma de organizar y que todos los trabajadores puedan tener un día de descanso independientemente de haber estado en la empresa 1 o 2 o 3 o 12 meses ejerciendo labores. ¿Okay? Si tengo un trabajador que entró en noviembre a la faena, yo lo cierro el periodo al 31 de diciembre y le ofrezco la posibilidad de que se tome esa proporción de días de vacaciones con el fin de que descanse y comience un nuevo periodo de año renovado, porque la idea también de esto es que nosotros como empleadores entendamos que los trabajadores necesitan descansar, necesitan renovarse o necesitan, aunque hayan estado desempleados, pasa mucho de que nosotros decimos, pucha, viene recién incorporándose y quiere vacaciones. Bueno, es importante saber de que en el periodo de verano hay también temas que nosotros, los que somos padres, los que tenemos familia, tenemos que cerrar. Por ejemplo, la compra de los útiles de los niños, o queremos sacarlos un día a la playa, o simplemente no tenemos redes de apoyo para poder dejarlo. Pucha, nos viene súper bien tener ese día de feriado proporcional para establecer otras labores o otras funciones dentro de lo que no tienen que ver con la relación con el tema laboral. Entonces, yo como política lo aplico dentro de la empresa y cerramos al día 31 de diciembre, vemos cuántas vacaciones proporcionales tienen y le ofrecemos la posibilidad al trabajador de tomárselas o no acumularlas para el periodo siguiente. Eso como dato, en el fondo como una estrategia de organizacional y como para que ustedes también lo tengan presente para entregar una mejor calidad y tener a los trabajadores más contentos, porque los trabajadores en el fondo son nuestra principal motor para que la empresa produzca, es nuestro recurso humano. Ok, entonces, volviendo al tema de los feriados proporcionales, que a razón de eso fue que les hice este comentario. Aquí nosotros tenemos que, en el fondo, pagar la proporción de los días de vacaciones que el trabajador tenga una vez que es finiquitado. Por otra parte, de acuerdo a lo que se establece en el inciso 4, artículo 44 del Código del Trabajo, los contratos que tengan una duración de 30 días o menos, en ellos se entiende incluida que la remuneración que se convenga se encuentre el feriado proporcional. Lo aclaro. Si yo tengo un contrato de trabajo por un mes, cuando el trabajador se le termine ese contrato a plazo fijo por un mes, yo no le debo pagar el feriado proporcional de ese mes. Pero si se me pasa el mes, si se me pasa el mes, ya yo estoy obligada a pagar el feriado proporcional, ¿ya? Entonces, entendiendo estos dos puntitos, nosotros tenemos que considerar primero que todo que si el trabajador se retira o lo desvinculamos de la organización, debemos pagarle el feriado proporcional. Y también que si tenemos un contrato a plazo fijo menor a 30 días, se entiende que el feriado proporcional está incluido dentro de la remuneración que yo pacté con el trabajador. Si se pasan los 30 días, debemos hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Importante, aquí también lo indica. Si tenemos un trabajador que tenía un contrato a 30 días y se lo prorrogamos por otros 30 días,
pero a los 60 los desvinculamos, no quiere decir que yo solamente le voy a pagar la proporción por los 30 días que correspondía a la diferencia del exceso a los 30. Yo le tengo que sumar la totalidad del periodo trabajado, o sea, te trabajó 2 meses, aplico el 1.25 que corresponde a cada uno de los meses trabajados para calcular la cantidad de días que tiene como feriado proporcional, ¿vale? Ahora vamos a revisar las remuneraciones. Las remuneraciones se encuentran contempladas dentro del Código de Trabajo en los artículos del 41 al 65, donde se señala su concepto, clasificación y objetivo, que es la protección. Como concepto vamos a entender que como concepto de remuneración lo vamos a encontrar en el artículo 41 del Código del Trabajo, y se entiende por ella todas las contraprestaciones en dinero y las adiciones en especies avaluables en dinero que debe percibir un trabajador del empleador por causa del contrato del trabajo. Entre ellas tenemos tipos de remuneraciones. Puede ser en dinero, puede ser, como lo decía antes, en especies, en remuneración por unidad de tiempo o unidad de obra. Remuneración puede ser fija o puede ser mixta o variable. Y asignaciones que constituyen remuneración. Aquí también hay un punto importante respecto a la semana corrida. La semana corrida está indicada en el artículo 45 del Código del Trabajo y beneficia a los trabajadores que prestan servicios remunerados por día y por ende no tienen días de descanso, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver la definición de lo que es la semana corrida, y dice que los trabajadores tendrán derecho a semana corrida cuando trabajen por día, cuando se les remunere por día. Pero tendrán también derecho al beneficio de la semana corrida aquellos trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneración variable, que reciban comisiones, tratos, también pozos, ¿ya? En este caso, el promedio se calculará solo en relación con la parte, pozos no, es solamente comisiones o tratos. En este caso, el promedio se calculará solo en relación a la parte que sea variable de su remuneración. No se considera para los efectos indicados la remuneración que tenga carácter de accesorio extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldo, bonificaciones u otras. Ok, ahora vamos a ver el término de la relación laboral. Las causales de término de la relación laboral, según el Código del Trabajo, están definidas del artículo 159 al 161. ¿Ok? Y vamos a empezar a definirlas y a revisarlas artículo por artículo. Entonces, en el artículo 159 vamos a encontrar las causales que tienen relación con el mutuo acuerdo de las partes, con la renuncia del trabajador dando avisos a empleados con 30 días de anticipación, en la muerte del trabajador o en el vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato, en este caso, no podrá exceder un año. El trabajador que preste servicios discontinuos en virtud de 2 o más contratos a plazo fijo durante 12 meses o más también, en un periodo de 15 meses contado desde la primera contratación, la ley va a presumir que legalmente ha sido contratado por duración indefinida. Esto para que no hagamos trampita respecto a los contratos a plazo fijo, ¿ya? Para poder, en el fondo, tener un trabajador a prueba por más del periodo estipulado por la ley. Tratándose de gerentes o personas que tengan título profesional o técnico otorgado por una institución del Estado, reconocida por el Estado, la duración del contrato de trabajo no podrá exceder, en el caso de plazo fijo, no podrá exceder de 2 años. El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Por lo tanto, igual efecto se producirá con la segunda renovación del contrato a plazo fijo.
También vamos a encontrar dentro del artículo 159 la conclusión del trabajo debido a que se terminó el servicio que dio origen al contrato y en caso de alguna situación fortuita o de fuerza mayor, como por ejemplo pasó con el terremoto del 2010, ¿ya? Las causales que están dentro del artículo 160 del Código del Trabajo son, por ejemplo, conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan. Esto es súper importante porque es bien complejo cuando nosotros desvinculamos a un trabajador bajo la causal del 160, ¿ya? Porque nosotros, para poder acreditar esas conductas indebidas, primero que todo tienen que estar estipuladas en el contrato de trabajo. O sea, el trabajador tiene prohibido, y lo indico, o en el reglamento interno, ¿se fijan? Entonces, y además de eso, aparte que deben estar estipuladas dentro de estos instrumentos, deben ser comprobadas. Yo como empleador tengo que tener pruebas para poder acreditar que el trabajador cometió estos actos indebidos. Y aparte de eso, también es súper importante las notificaciones que ustedes hagan y en el fondo las constancias que ustedes dejen en la inspección del trabajo cuando estas situaciones dentro de la organización con un trabajador son de manera recurrente, ¿vale? Es importante que dejen una constancia en la inspección del trabajo. Dentro de estas conductas indebidas vamos a encontrar la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Conductas de acoso sexual. Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Injurias proferidas por el trabajador al empleador y conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa o el lugar donde se desempeñe. También vamos a encontrar el número 2, negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio que hubiesen sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato del trabajo. Como tercer punto, la no concurrencia del trabajador a sus actividades sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante un igual periodo de tiempo. Estas inasistencias deben estar comprobadas, igual que en el caso anterior, mediante la firma del registro de asistencia, ya sea una tarjeta de asistencia o una marca electrónica o el libro de firmas, ¿ok? Y además se debe generar la constancia en la inspección del trabajo. Es súper importante que ustedes los tengan. Hoy día hay procesos administrativos súper eficientes relacionados a las denuncias de los trabajadores y donde nosotros vemos que se generan fallos instantáneos prácticamente cuando los trabajadores denuncian y hacen una demanda o se querellan en contra de la empresa por alguna causa que consideran indebida por las que han sido desvinculados. Tenemos como número 4, abandono del trabajo por parte del trabajador, el cual vamos a entender como la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio del trabajo, de la faena, durante la jornada laboral y la negativa a trabajar sin causa justificada de las faenas convenidas en el contrato. En número 5 vamos a encontrar actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento. Como número 6, el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo o productos, mercaderías. Número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y en las causales del 161, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando necesidades de la empresa, establecimientos o servicios, tales como las derivadas de la realización de la modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o en la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. En caso de trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como los gerentes, subgerentes, apoderados, siempre que en estos casos estén dotados de a lo menos de facultades generales de administración y en el caso de trabajadores de casa particular, el contrato podrá además terminar por desahucio escrito del empleador.
Rige esta norma también en los casos de los cargos o empleos de exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter emane de la naturaleza de los mismos. Aquí también quisiera comentar que, al igual que las causales anteriores, el desvincular a un trabajador mediante la causal del 161 tampoco es tan simple. A veces nosotros pensamos de que vamos a desvincular al trabajador por el 161 y vamos a cumplir pagando todo lo que corresponda. Indemnización por año de servicio, aviso sustitutivo indemnización sustitutiva del aviso previo, vacaciones proporcionales, sueldos completos. Podemos tener toda la mejor intención porque necesitamos sacar a lo mejor a un trabajador para hacer un cambio organizacional y de buena fe argumentamos la causal del artículo 161. Bueno, comentarles de que no es tan simple. Ya nosotros cuando imputamos este tipo de causal, tenemos que indicarlo en la carta de desvinculación. Tenemos que realizar una carta de término de contrato imputando la causal por la cual lo estamos desvinculando al trabajador y argumentando con hechos el por qué lo estoy desvinculando bajo esa causal. Pero esos hechos no pueden ser necesidades de la empresa, puesto que se reestructuró la organización y el cargo ya no está disponible. No puedo hacer eso cuando al día siguiente voy a traer a otra persona para ponerla en ese cargo, ¿ok? Porque ahí lo estoy desvinculando por otra causal, no por la del 161. Entonces la mala imputación de la causal les puede traer también a ustedes un perjuicio. El trabajador puede aducir que la causal no corresponde y ejercer acciones en contra de ustedes como empleadores. ¿Okay? Por lo tanto, es importante de que la redacción que ustedes hagan en la carta del trabajador esté bien especificado, muy claro por parte de ustedes por qué están desvinculando a este trabajador, cuál es la razón. Y en base a eso, le están pagando todo lo que corresponda, pero tampoco pueden poner a otra persona en el puesto porque quieren sacar a ese trabajador simplemente. ¿Ok? Así que ojo con eso. Yo recomiendo siempre, cuando nosotros generalmente queremos sacar a un trabajador de la empresa, lo queremos desvincular, dado que tiene una mala actitud, que eso pasa súper habitual, que no tiene disponibilidad para el trabajo y no queremos hacernos problemas, lo que tenemos que hacer es ponerles constancia. Tenemos que hacerlo, tenemos que ir a la inspección del trabajo y cada vez que se genera algún conflicto en el trabajador, poner una constancia y avisarle al trabajador: mira, estoy poniendo una constancia por esta situación tuya, y lo ponen tantas veces como sea necesario. Entonces, cuando ustedes lo desvinculan por la razón del 161, ustedes pueden aducir toda esa cantidad de amonestaciones que le mandaron al trabajador. Lo desvinculo por necesidad de la empresa porque el trabajador no cumple con el perfil de lo que nosotros necesitamos, y dada todas las cantidades de amonestaciones, no sé, usted redacta una carta con esos documentos de respaldo. Pídele al trabajador que también les acuse recibo de esas constancias de ustedes, de esas amonestaciones que ustedes están entregando, porque el trabajador ya está avisado muchas veces de que estaba incumpliendo lo pactado en su contrato de trabajo. ¿Se fijan? Entonces, importante, la causal de 161, si bien es como la más práctica, quiero terminar con este conflicto y lo saco por el 161, no es siempre la más eficiente si no tengo un respaldo y si el trabajador tiene además intenciones de causar perjuicio a la empresa, porque también hay que ser súper claro que hay gente y hay personas que en el fondo utilizan esto para aprovecharse de los empleadores. Entonces aquí hay que tener ojo con esa causal, ¿vale? Se lo dejo como dato. Respecto a las formalidades del despido, estas están establecidas en las formalidades del despido están establecidas en el artículo 162 número 2 del Código del Trabajo.
Y primero dice que debe dar un aviso comunicado por escrito al trabajador de forma personal. Yo lo que recomiendo que sea de forma personal y que ustedes dejen en la carta un acuse de recibo por parte del trabajador. O también puede ser por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato de trabajo, expresando la o las causales invocadas y los hechos que las fundan. Se fija, acá lo dejamos bien estipulado. Esta comunicación se entregará o enviará dentro de los 3 días hábiles, plazo súper importante, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador por las causales del despido, excepto las señaladas en el número 6 del artículo 59, es decir, por caso fortuito, ya que en este caso el plazo será de 6 días hábiles. Tal y como menciona el artículo 162, inciso 3 del Código del Trabajo, el trabajador deberá tener una copia del aviso que estamos mencionando y también debe ser enviada una copia a la inspección del trabajo dentro del mismo plazo legal. Según el artículo 162, número 4 del Código del Trabajo, cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, necesidad de la empresa o establecimiento, el aviso deberá darse al trabajador con copia de la inspección del trabajo respectiva, a lo menos con 30 días de anticipación. Esto en el caso de que yo tenga planificado desvincular a un trabajador con 30 días antes por el 161, lo cual no indica que yo no deba poner las causales detalladas, la historia en el fondo de por qué lo estoy desvinculando, en la carta de aviso. Bueno, con esto terminamos nuestra clase respecto a las normas aplicables al derecho al trabajo. Espero que les sea constructivo, que les haya servido para acordarse de algunos conceptos básicos. También es importante señalar que la ley, tal como lo indiqué en la primera clase, está viva, está en constante evolución. Que las interpretaciones que se le den a la ley también son muy importantes, que ustedes tienen que considerar los distintos reglamentos que tiene que saca la Dirección del Trabajo respecto a las leyes, respecto al Código del Trabajo. Así que los dejo invitados para que descarguen el material que tienen ahora en la clase, que lo trabajen y bueno, vamos a seguir revisando información interesante para ustedes respecto a este curso de contabilidad financiera para pymes. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.